Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estáis todos? Espero que muy bien. Otro día más, iniciamos una semana con mucha información. Hoy, os lo adelanto, me voy a meter muy poquito en política, muy poquito. Primero que me estoy cansando y lo segundo es que creo que los políticos hoy lo que tienen es principalmente una cara de cemento armado y da igual, cuanto más problemas hay, ese problema nuevo tapa el anterior. Entonces, me voy a centrar más en... Sí pasaría un poquito, no creéis que va a pasar completamente, pero va a ser muy rápido. Hoy voy a hablar por los datos, los que tenemos. Seguimos con esa sequía de datos desde España, solo nos llegan algunos casos y muy poquito, pero bueno. Economía, y vamos a hablar de dos temas. Uno es la fase de la enfermedad y los tratamientos, sobre todo para tratar un tema respecto a la bajada de mortalidad. Y el otro tema del que vamos a hablar va a ser de las pruebas. De hecho, haré una cosa un poco especial. Cuando llegue a esa parte de las pruebas voy como a cortar este directo y hacer como si tuviera un mini programa solo hablando de pruebas, porque lo voy a sacar porque me lo han pedido para un par de sitios, esta parte específica de las pruebas. Entonces no os extrañéis si a mitad del vídeo digo hola, muy buenas tardes, gracias por estar aquí de nuevo, o alguna cosa de esas, sí, porque tiene sentido, ¿vale? O sea, no es que me haya vuelto loco. Entonces, como tal, vamos a empezar directo con los datos. ¿Qué datos tenemos? Bueno, pues siguen creciendo los casos confirmados, el número de decesos también, el número de casos recuperados también, y los enfermos activos anteayer bajaron, ayer subieron muy poquito. O sea, parece que volvemos a entrar en una fase en la que ese crecimiento de casos activos se está ralentizando. Esperemos que esta semana sea con esta información y nos permita ver un inicio de salida. Pero recordemos que estamos en más de 3 millones de casos activos. Importante destacar, la tasa de letalidad está bajando a 5,95. Luego voy a hablar el por qué. Y la tasa de recuperación pues sigue creciendo, 45,50. Esperemos que siga este ritmo, y si estamos así, pues como os decía, a final de esta semana en la que estamos iniciando, estaríamos cerca o muy cerca del 50% de esa tasa de recuperación. Es importante destacar que hay países como por ejemplo el Reino Unido que no entrega esta tasa de recuperación, con lo cual en el momento que sí la entregue, eso va a subir muchísimo y de una forma muy rápida y muy consistente. Venga, por continentes. Ya se produjo ese salto que habíamos avisado. Ya Europa representa menos casos activos que América del Norte, y pese a que los dos están cayendo, pues la velocidad a la que está cayendo es mayor. Y como se confirma por casos nuevos, vemos como casos nuevos repartidos por continentes, Europa ya es muy chiquito, o sea, ya apenas tiene irrelevancia. Esto tengámoslo en cuenta cuando empecemos a decir que esto ya se pasó. Pues se pasó a lo mejor en Europa o en algún país, pero otros todavía no. Entonces tengámoslo en cuenta, que luego nos vienen las dudas, ¿no? Y hablamos de por qué en un país sí y en un país no. Pues ya atravesaron en Europa, en una gran parte de Europa, esta pandemia, y ahora pues tenemos la presencia en otros países. Y bueno, pues en el mundo, como decíamos, vemos ahí al final, casi no se ve, ¿no? Pero al final vemos con una pequeña bajadita. Bueno, pues eso es lo que estamos viendo, ¿no? Que los casos activos, que representa esta área naranja, pues están disminuyendo. Y eso pues es una muy buena señal. Los tweets. Fallecidos en las últimas 24 horas. Recordar que ayer es domingo, los domingos siempre llegan menos datos, estos números son más bajos de lo habitual. Y los 4.500, 5.000 casos de fallecidos diarios que estamos teniendo en el mundo, el domingo pues siempre se disminuyen un poco. Veremos si hoy pues esa tendencia se confirma o tenemos un inicio de semana bueno. Pues ahora lo veremos en unas horas más. Tasas de letalidad. Ay, perdón, no tengo las tasas de letalidad aquí, pero denme un segundito que las incorporo en un momento. Que me estoy dando cuenta que no las incorporé. Pero esto es muy rápido. Claro que sí. Así está. Perdón. Tasas de letalidad. Es que luego me los pedís y pues vemos Francia, que sigue con la tasa de letalidad más alta dentro de los 15 países con más casos. Esto es importante a tenerlo en cuenta. De aquí no aparece Bélgica, que tiene un poquito más, pero pues como ya no está entre los 15 países con el mayor número de datos, pues no lo ponemos en esta clasificación. La mayoría de los países europeos van bajando lentamente, muy despacito, una décima, media décima,
muy lento. Bueno, el caso de España pues bajó más porque pues evidentemente como dicen, con los 2.000 resucitados, pues evidentemente ahí se bajó. Estuve trabajando el fin de semana en una tabla que no está todavía fina, pero estoy relacionando, como os decía, el número de casos el número de casos por cada millón de habitantes, el número de fallecidos por cada millón de habitantes, el número de pruebas y la edad media de cada país. Con esa información estoy teniendo pues una pequeña variable que me está dando en qué campo nos estamos moviendo, y cuando tengamos pruebas serológicas en más países nos va a servir pues para acercarnos más a una realidad, ¿no? De tener ese número de cuántos son los casos reales en cada país. Seguiremos trabajando, ya está más madura, pero todavía le falta tener más datos de serología para sacar. Lo importante que bajamos del 6% en tasa de letalidad. Yo tengo una teoría y me dice que la tasa de letalidad real de la enfermedad va a estar pues aproximadamente por el 1 y medio, 2 como máximo. Y esto pues me está pues veremos cómo irá bajando, y sobre todo cuando empezamos a tener más pruebas serológicas en más países, veremos cómo nos acercamos. Venga, vamos a darle más ritmo. Por países principales. Vemos cómo la curva de Estados Unidos empieza a bajar un poquito. Veremos si después de tanta manifestación de estos días no se resiente, pero bueno, la curva poco a poco está bajando en Estados Unidos. Si quitamos a Estados Unidos de la gráfica, pues vemos claramente cómo Brasil pues se disparó, y especialmente el fin de semana. Ayer el dato fue un poquito mejor, pero veremos a ver si también es fruto de como hablamos, ¿no? De los domingos. Ya vemos cómo casi todos los países europeos están en una situación plana, y a destacar el tema de Irán. Fue uno de los primeros países donde apareció, fue uno de los primeros países donde la curva parecía que se moderaba, pero hoy, por ejemplo, tuvimos casi 3.000 casos nuevos, 2.980 casos nuevos en Irán. Pues vemos cómo pues volvió. O sea, pues poco a poco va a acercarse a superar a países que, pues como Alemania, como Italia, o quién sabe si como España y el Reino Unido, ¿no? O sea, pues veremos a ver si ocurre o no ocurre. Y ahí vemos cómo el Reino Unido se insinúa a sobrepasar a España, especialmente, pues ahora los datos de España pues no están fluyendo, no están llegando con la velocidad, con lo cual pues es muy seguro que el Reino Unido supera. Por países. Vemos la diferencia de que 15 países pues tienen más del 79% de los casos, y ahí se sigue viendo. Pues está fuerte, ¿no? Latinoamérica. Vemos cómo pues Brasil ya se separó completamente, pero pues Chile también está creciendo muy rápido, México está creciendo muy rápido y Perú está creciendo muy rápido. En el resto de países pues se modera bastante, excepto Colombia, que se queda ahí entre los países que sí se moderan y los países que quieren agarrar el tren de crecer rápido. Esperemos que Colombia pues se modere, ¿no? Y no pegue ese salto para arriba, pero lo vigilaremos en los próximos días y daremos más información. Y saltamos a México. En México, pues unos días de mucho crecimiento. Ayer no fue un día tan malo como estos días de atrás, pero sigue siendo malo. La incorporación de curados sí está siendo muy alta. Ya sabemos cuál es el sistema de cálculo para los curados aquí en México, con lo cual hay que darle un poquito de reserva a esa línea verde, pero bueno, como son los datos que tenemos y es la forma en la que se están trabajando, pues son los con los que tenemos que trabajar. Veremos hoy, porque ayer sí no fue un día tan malo. Ya sabemos que los domingos suele caer un poquito y el lunes dar el rebrote, así que hoy veremos. Y aquí lo vemos mejor, ¿no? Por número de casos, pues vemos pues el incremento algo menos de estos días, pero ahí está también, ¿no? Importante. Me pedían este vídeo y lo voy a volver a compartir. Yo sé que ha habido gente que me lo ha vuelto a pedir, os lo pongo aquí para que lo veáis. Y es cómo pues el coronavirus se está imponiendo a otras causas de muerte en el mundo, y de ser algo pues como se decía, ¿no? Pues no mata tanto, a ser un importante. Y de hecho ya han dicho los estudiosos de la estadística que en muchos países, especialmente en Europa, sí va a dejar una huella en la pirámide de la población respecto a otras, ¿no? Pues sobre todo porque va a achatar en las edades más altas, ¿no? Entonces tengámoslo en cuenta de que esa pirámide podrá tener modificaciones respecto a otras por esta tasa de mortalidad, ¿no? Bueno, ahí lo dejo, quería compartirlo para que lo tuvieran y bueno, pues ahí lo tienen, ¿no?
Y antes de entrar en otros temas que os había comentado, voy a hablar de dos cosas. Primero, economía. El peso se revalorizó respecto al dólar y al euro, que se cambia a 24 pesos con 55 cada euro y 22,05 cada dólar. Buenas noticias para el peso, que ha tenido uno de los mejores meses en su historia. Claro, si contamos que viene de muy abajo, pues hay que tenerlo en cuenta. El Bitcoin se revaloriza después de un buen fin de semana y buscar esos límites en $9.598 cada Bitcoin, y a punto de pasar máximos en 9.810.000, máximos temporales, porque los máximos están en $20.000, ¿no? Pero vamos a ver cómo estos próximos días van a ser muy interesantes. El barril de Brent prácticamente estable, unas ligeras subidas, está a 35,33. Y la relación dólar-euro, el dólar sigue bajando respecto al euro, 1,114. Así que ahí vemos, ¿no?, como poco a poco pues al dólar le está castigando su política de emisión de billetes, y vamos a ver si es una buena señal. Lo que me preocupa es que con esa situación el petróleo se mantenga estable, así que veremos a ver si no va a haber nuevos recortes de producción, porque lo quieren poner entre 40 y 45. Entonces, si no se pone entre 40 y 45, es muy probable que veamos nuevos recortes de producción. El IBEX 35 sube, el Dow llega a 7.221, el Dow Jones a 25.480, el índice mexicano supera la barrera de los 37.000, la está superando en este preciso momento. Y pues vemos que la economía pues sí está golpeada, pero pues los valores no son tan malos, al menos esos niveles de mercados que sí habían tenido un castigo muy grande. Esperemos cuando tengamos los datos de macroeconómicos y que van a empezar a llegar sobre todo los próximos 15 días, vamos a ver si la bolsa y los mercados les golpea. Un tema que os quiero hablar, el tema de las fases, porque me preguntaban, oye Rafa, ¿y por qué tanta bajada, ¿no?, en la letalidad? ¿Por qué si todavía no hay una vacuna, por qué se produce una bajada en la letalidad? Y yo os voy a explicar tres cosas, ¿no? Primero es la incorporación de países donde esa letalidad está siendo más baja, con lo cual la letalidad global, por pura estadística y por pura distribución, baja. Segundo, se conoce mejor esta enfermedad, y se conoce, al conocerse mejor, pues nos da mayor nivel de ataque, ¿no? Y hay mejores tratamientos, y ahora hablaremos de eso, ¿no? Y el tercer punto, se están haciendo más pruebas. Pruebas son detenciones tempranas, y estas detenciones tempranas nos permiten pues mejor conocer más todavía esta enfermedad. Ya sabemos una cosa muy clara, no es de ahora, es de hace como un mes y medio ya teníamos esta información como muy marcada, ¿no? Casi 2 meses. La enfermedad tiene 3 fases básicas. La primera es la respuesta viral, ¿no? Te llega el virus, te contagias y dura como entre 5 y 7 días, ¿no? Y esa respuesta viral, desde el momento 1 que te contagias hasta el día 5 o día 7, pues empieza a medir gran parte de la respuesta de tu organismo a esa respuesta viral. Ahí tenemos muchas personas que jamás desarrollan síntomas, y pasados esos 7-8 días el virus, en vez de seguir creciendo sus efectos, empieza a bajar. Perfecto. Segunda fase es la que se conoce como fase pulmonar. No son fases cortadas, o más bien son fases interconectadas. Segunda fase, que es la fase pulmonar. Esa fase pulmonar lo que nos está mostrando es pues una, ¿cómo decir? Una respuesta que es la que más conocemos, ¿no? Pues problemas respiratorios, dificultad para respirar, para procesar ese oxígeno. Es la que más conocemos y la que creemos que es más peligrosa hasta ahora, o la que queríamos más peligrosa hasta ahora. Produce una cosa que es la neumonía, y que evidentemente esa neumonía, pues si no se trata, pues te lleva a la muerte, ¿no? Y es uno de los grandes problemas que hay. Pero la tercera fase, que es la inflamatoria, o la de los trombos también, que se conoce, también está conectada, y es muy peligrosa, porque hay personas que en la primera fase en la primera y segunda fase no traen una gran respuesta, pero sí en la tercera fase. Lo bueno, y es que la sociedad científica se ha unido mucho y ha pasado mucha información de un lugar a otro, cosa muy distinta a otras enfermedades que nos llegaron, y esto es pues la gran esperanza que estamos teniendo, ¿no? Lo que están haciendo es que a cada fase se está haciendo un tratamiento específico, y esto es muy importante, No hay tratamientos para toda la enfermedad, ni hay tratamientos para todos los enfermos, pero sí cada fase de estas 3 que tenemos se ha detectado
distintos tratamientos. Hay primero un tratamiento para esta fase previa en la que parece que ya lo tienes, pero todavía no tienes los síntomas, para evitar caer en la segunda fase. Hay tratamiento, por supuesto, en la segunda fase, y el fundamental y el que les mantiene vivas a las personas pues son los refuerzos respiratorios, además de los tratamientos específicos pues para que la función pulmonar no se vea tan afectada. Y la tercera fase, que ya la conocemos, mucha gente pregunta, no, es que en Italia lo están curando o en España lo están curando con antiinflamatorios y con para, se me fue la palabra, ¿no? Con heparina, ¿no? Para reducir los trombos. No es cierto. Cada enfermo y cada fase requiere sus propios tratamientos. Pero lo bueno es que todo este conocimiento que ha ido de un lado a otro ha hecho que la mortalidad, baje. Porque hay mejores tratamientos y los tratamientos son más oportunos. Entonces, ¿qué se está consiguiendo? Que menos personas pasen a la UCI, ¿no? Pues porque hay mejor tratamiento para la primera fase, mejores tratamientos para la fase segunda y mejores tratamientos para la fase tercera. Y esto es algo fundamental. Las tormentas de citoquinas que decían, ¿no? Bueno, fase 1 y fase 2. Todos esos tratamientos están haciendo que la letalidad baje. Y eso es muy buena señal, ¿no? Y hasta aquí lo que os quería contar a nivel de los datos de economía y de los se me fue, hoy estoy despistado, no se me pasa, y de los tratamientos. Ahora voy a empezar con este tema de los test y voy a hacer como este mini corte para poder hacer un vídeo específico. Hola, muy buenas. Quiero aprovechar que me ha preguntado mucha gente por los tipos de test que existen. Y aunque ya lo hemos hablado en distintos programas, voy a hacer un resumen solo específico de los test. A ver, hasta ahora existen 3 tipos de test a nivel general. El PCR. El PCR es el famoso que es una muestra respiratoria. Te ponen te sacan o en la nariz o en la garganta, te sacan con un bastoncito, te sacan una muestra respiratoria, y ahí lo que buscan es el ARN del virus. Es la prueba más fiable, tiene muy pocos falsos negativos, aunque si tienes, no es 100% fiable, pero si se hace bien y se sigue el protocolo, es muy, 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 muy fiable. Esa muestra es válida casi desde el principio de la enfermedad. A partir del tercer día es válida. ¿Y hasta cuándo es válida? Pues es válida hasta 1 o 2 semanas pasados los síntomas. O sea, todavía se pueden demostrar o encontrar las trazas del ARN del virus. Esto que nos permite hallar y saber qué personas están enfermas. Luego otros test que hemos hablado, que son los test serológicos, que lo hemos hablado mucho, sabemos que son muy importantes. ¿Y qué hacen? Buscan 2 tipos de anticuerpos. Se hace con una muestra de sangre y el resultado lo tienes en 10-15 minutos. Hasta que no han pasado 6-7 días desde que tienes la enfermedad, y también depende de la sensibilidad, no son fiables. Si estás en los primeros 10 o 15 días de la enfermedad, van a encontrar IgNs. IgNs decíamos que es el anticuerpo que genera tu organismo cuando estás luchando con el virus, ¿no? Ese IgN va creciendo, y a partir del 7º día hasta el día 15, día 20, va creciendo, y a partir del día 20 decrece. Luego están los test serológicos que detectan los IgGs. Tienen que tener sensibilidad a ambos. No me sirve si tiene sensibilidad a los 2 pero la tiene poca, porque entonces no sabemos en qué fase estás. Los anticuerpos IgGs empiezan a crearse en tu cuerpo a partir de los 15 días y empiezan a crecer hasta 30 días después de haber desaparecido los síntomas. Ese es como el pico, o dicen que es como el pico. Repito que todavía estamos aprendiendo mucho. Y esa curva de IgGs luego va bajando. ¿Cuánto tiempo baja? No sabemos, pero al menos ya sabemos que hasta 6 meses después todavía va a haber presencias de IgGs. Y lo están haciendo con pruebas semanales y van viendo cómo va bajando. Este tipo de test es muy fiable, cada vez más, porque lo están mejorando mucho. Si se hace bien, y da falsos positivos, sí, da falsos negativos también, pero los sistemas han mejorado mucho, la sensibilidad en algunos casos está en el 99%, 98%, lo cual eso nos va a dar pues una claridad. Lo que no nos está dando todavía, o no todos los test dando, hay algunos que sí lo están dando, es qué cantidad tienes. Entonces, cuando sabemos qué cantidad tenemos, sí somos capaces de saber hasta cuándo vas a estar protegido, y esto es muy importante.
Y el último tipo de test, que es los test rápidos o el test de antígenos. Lo que están buscando es una proteína que tiene el virus, la que recubre el virus, la famosa proteína de la coronita del virus, correcto. Bueno, pues busca esa proteína. Y esa proteína que busca, pues no siempre la encuentra con tanto. Es el test menos fiable. Su fiabilidad está entre el 64 y el 85%. También depende de marcas, depende de extracciones y depende de muchas cosas. Se hace con una muestra respiratoria también. Pero ¿qué tiene de curioso? Que es un test de complemento, porque también es muy rápido, como su nombre dice, ¿no? Test rápidos, ¿no? O test de antígenos, de antígenos. Entonces, ¿qué tenemos en ese tipo de test rápido? Pues una demostración muy rápida, a la redundancia, de que sí tienes esa proteína. Puede ser combinada con un PCR, de hecho debe ser combinada con un PCR. O sea, se hace el test rápido, si sales negativo, de momento nada, y si sales positivo se te hace un PCR. De ese modo ya calculamos claramente. Si sales negativo, ¿no se hace PCR? Pues depende si tienes muchos síntomas o has tenido muchos síntomas, y sobre todo si has estado en personas con contacto. Se puede llegar a recomendar, si hay alguna causa, pues se puede llegar a recomendar también un PCR, pero lo normal es que si sale negativo no se te haga PCR, ¿no? Hasta aquí este comentario que quería hacer sobre los test que me han preguntado, y ya quiero pues como cortar este vídeo y dejarlo fluyendo solamente para tener esta parte de los test en concreto, ¿no? Y también en las fases de la enfermedad donde son óptimos. Y ya pues solamente un comentario más sobre el tema de política, que no nos íbamos a escapar sin un pequeño comentario. Habéis visto muchos el vídeo el vídeo off the record de la ministra, ¿no? Ya no sé ni de qué, hay tantos ministerios que ni se me ha olvidado del ministerio que es. Bueno, todos sabemos el vídeo que no estamos, ¿no? De que reconocen de que conocían la gravedad del virus y que estaba afectando al 8 de marzo y que les afectaba a la agenda política. No voy a entrar a valorarlo. Primero que un vídeo de récord yo siempre pues me parece descortés, pero por otro lado pues sí entiendo la gravedad del tema, ¿no? Entonces es como ahí estoy como un poco, no sé si es correcto o no es correcto, pero lo que sí es consciente de que hay unos escándalos gravísimos y pues los políticos, da igual, no los del gobierno, todos tienen la cara de cemento armado y quieren que el siguiente sea más gordo que el anterior, el siguiente caso, para taparlo, ¿no? Y es como el siguiente tapa al siguiente, el siguiente tapa al siguiente, y no nos acordamos de los más gordos, tenemos muy poca memoria, ¿no? Entonces, tengámoslo en cuenta, ¿no? Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Si habéis llegado hasta aquí, un like, un suscribirme, le doy a la campanita para que me avise cuando subo el vídeo. Y pues muchas gracias a todos por estar aquí. A partir de hoy y en toda la semana voy a sortear 5, mira, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a sortear 5 suscripciones gratuitas a un programa de yoga a distancia que me han ofrecido para pasároslo a todos vosotros. Entonces, 5 comentarios los voy a elegir al azar entre redes sociales y entre YouTube. Los voy a seleccionar y el viernes os doy el lunes de la semana próxima os doy los nombres de las 5 personas que lo han ganado, ¿vale? Para así animaros a que me pongáis algo, un hola, buenas tardes, buenas noches, me gusta mucho el programa, no me gusta, lo odio, te odio a ti, lo que sea, ¿no? Así que muchas gracias por estar aquí y mañana nos hablamos de nuevo. Un saludo y muy buenas tardes.